Hola y bienvenidos, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y en esta ocasión vamos a revisitar un tutorial en el que explicamos cómo utilizar los glifos proporcionados por la fuente San Francisco. Esta técnica es diferente de la que ya vimos en un vídeo anterior y las principales diferencias es que en este caso lo que es el nombre de los glifos no están incluidos en el propio código, lo que nos permitirá utilizar cualquier glifo a medida que Apple actualice más tipos de iconos en la fuente. También nos permitirá indicar lo que es el peso de la fuente, pudiendo elegir entre varias opciones que van entre la más fina hasta la más gruesa, como Bold, Ultra Bold o Black. Y también nos permitirá indicar el tamaño del glifo entre los permitidos por las opciones disponibles en el framework. De esta forma podemos utilizar cualquiera de los glifos que podemos ver utilizando la herramienta de visualización de la fuente proporcionada por Apple y que contiene actualmente más de 2400 tipos de iconos en formato vectorial, lo que nos garantiza la máxima calidad a cualquier tamaño y también, como hemos visto anteriormente, en cualquiera de los pesos y tamaños seleccionados. De esta forma solo tendremos que pasar a los métodos definidos en el código que veremos posteriormente el nombre del glifo que queremos utilizar y de esta forma podremos asignarlo tanto a los botones como a los iconos de la barra de herramienta o bien obtenerlo como imagen para utilizarlo en cualquier otro propósito. El código que vemos en nuestra aplicación de ejemplo viene a emular o duplicar la función System Image que ya encontramos precisamente en el framework para las aplicaciones basadas en iOS y que también trabaja con la fuente San Francisco. ¿Cómo hemos hecho esta funcionalidad? ¿Cómo la añadimos? Partiendo de un módulo en el que hemos añadido las enumeraciones necesarias que utilizaremos mediante los declare y también una estructura o una serie de estructuras que también serán necesarias y utilizadas por los declare que empleamos en los métodos definidos bajo el módulo. Las enumeraciones son symbol scale que nos indicarán el tamaño que queremos obtener para la imagen resultante, pudiendo ser small, pequeña, media o grande. Mientras que los diferentes pesos de la fuente que podemos utilizar van desde la ultralight hasta black, tal y como vemos que también es posible en la utilidad de visualización de fuentes y que son las opciones que nos permiten emplear los declare encargados de trabajar con los glifos de la fuente. En cuanto a las estructuras, la principal es un NSRed que utilizaremos para delimitar el tamaño de la imagen que queremos utilizar y posteriormente duplicar como una imagen ya rasterizada en mapa de bits y que será la que obtengamos como un objeto picture desde el lado de Soyo. Dado que NSRed emplea a su vez o está compuesta por otras dos estructuras que son NSSize y NSOrigin, también tenemos que definir estas. NSSize nos indicará el tamaño dada una altura y una anchura, mientras que el origen se corresponde con las coordenadas X e Y u origen de la estructura NSRed. Una vez que hemos visto las enumeraciones y también las estructuras necesarias, pasamos a lo que es el método propiamente dicho, que sería System Image, aplicado en este caso a MacOS. Verás que este método está sobrecargado mediante tres métodos. La cuestión de que se haya sobrecargado es para proporcionar esta funcionalidad atendiendo a la capacidad de que pueda admitir como uno de los parámetros un color group, es decir, que responda a los cambios entre lo que es el color cuando se utiliza en modo claro y también el color en modo oscuro, y que será válida para las aplicaciones tanto creadas en desktop como en consola. En este caso, este primer método acepta como parámetro un color, lo que es el tipo de dato color. ¿Por qué es así? Porque en las aplicaciones de consola no está soportado el tipo de dato color group.
Es por ello que hemos sobrecargado el método con una segunda opción que admite absolutamente los mismos parámetros, pero que en este caso sí recibimos como uno de ellos el parámetro color_group, de forma que lo único que tiene que hacer es invocar al método que está disponible tanto para consola como para escritorio, pasándole como parámetro el color recibido o convertido desde el color_group, representado por el nombre template_color. Y por último, el tercero de los métodos, que también está disponible solo para desktop, es el que nos encargaremos de utilizar cuando queremos asignar el glifo de la fuente de San Francisco directamente a una vista, tal y como es el caso de nuestra aplicación de ejemplo en el botón. En este caso sería lo más conveniente cuando queremos utilizar o asignar un glifo al botón, y también podríamos utilizar esta misma función cuando quisiéramos asignar un icono a los diferentes iconos de las barras de herramientas de nuestras aplicaciones de escritorio. La principal ventaja de utilizar el método que toma como parámetro el handle o el apuntador a una vista, a un control, es que en todo momento se mantendrá la representación vectorial y obtendremos la mejor de las calidades posibles. Mientras que cuando se utilizan los otros dos métodos, al recibir como objeto final una imagen, un picture, significará que estamos rasterizando de lo que es la NSImage, el objeto NSImage de la parte del framework de Cocoa, a un objeto picture. Como verás, la calidad también es sobresaliente al tamaño, peso indicados, pero no siempre es la mejor opción, por ejemplo, cuando se quiere establecer como la imagen de icono de las barras de herramienta, puesto que ocupan un tamaño mayor del que deberían. Si en vez de utilizar un picture como resultado, utilizásemos el método que recibe el apuntador al handle del icono, del control, sería el propio sistema operativo el que se encargase de escalar y ofrecer el tamaño adecuado para los iconos de las barras de herramientas. Volviendo a lo que es el código, tomaremos como ejemplo el encargado de mostrar o generar los iconos tanto para desktop como para consola. Veremos que tenemos toda la funcionalidad comprendida mediante toda una serie de declares. Ya sabes que en la documentación de Soyo puedes encontrar información sobre el uso de los declares y que son los que nos permiten acceder directamente a los frameworks nativos proporcionados por el sistema operativo, en este caso MacOS. Verás que en el código de ejemplo del proyecto que se asocia a este tutorial y que puedes descargar desde el enlace contenido en la descripción del vídeo, está todo absolutamente comentado. De todas formas, vamos a ver algunos de los principales puntos. Lo primero es obtener una instancia a partir de la clase NSImage, y también, como vemos aquí, lo que creamos posteriormente una vez que tenemos el objeto NSImage es generar una instancia de imagen a partir del nombre que hemos recibido del glifo correspondiente a la fuente San Francisco. También es importante que la imagen original que hemos obtenido aquí mediante una instancia le tenemos que asignar lo que es un objeto de configuración. Esta nos viene dada por la clase NSImageSymbolConfiguration, con lo cual aquí estaríamos obteniendo un objeto a partir de esa clase y posteriormente pasaríamos los parámetros requeridos para establecer dicha configuración. Dichos parámetros en este caso sería el peso de la fuente, que también recibimos como parámetro, y por otro lado lo que es el tamaño en puntos que queremos utilizar para la imagen resultante. Con estos parámetros creamos la instancia invocando el método configurationWithPointSize sobre el objeto SymbolConfClass, que es la que hemos obtenido aquí el objeto, pasándole efectivamente el tamaño en puntos, el peso y también la escala, que podría ser, como hemos visto en el enumerador, la pequeña, mediana o grande.
Posteriormente, simplemente tenemos que invocar sobre nuestra instancia NSImage pues el método o el mensaje ImageWithSymbolConfiguration, pasándole por tanto la instancia original que obtuvimos inicialmente a partir del nombre del glifo y asociándole también el objeto de configuración para el glifo, que es el que hemos obtenido en el punto anterior. Si podemos obtener una instancia, es decir, que este apuntador no sea igual a nil, seguiríamos trabajando con el objeto, convirtiéndolo a una imagen, estableciéndole un color, un tintado para la imagen resultante, y en el caso contrario, pues entonces podemos hacer o trabajar con una imagen que utilizaríamos como fallback. Si esta imagen es igual a nil, es decir, que le hemos proporcionado una imagen de fallback, entonces devolveríamos el resultado como nil. Mientras que si utilizásemos una imagen de respaldo, pues convertiríamos dicha imagen a datos para crear una instancia de NSImage a partir de la misma y así trabajar con ella para colorearla y ofrecer el resultado final. Ahora bien, si todo hubiese ido como esperamos, hubiésemos obtenido una NSImage a partir del nombre de glifo que hemos proporcionado, entonces ya pasamos a la parte del tintado de color. Aquí crearemos un color en la parte del framework de Apple cuya clase es NSColor. Asignamos el color del color group a la variable c de color y crearíamos un nuevo objeto de la clase NSColor que asociaríamos a la variable previamente definida. A continuación convertimos el color del lado de Soyo al color que se espera en el framework de Apple utilizando el apuntador NSColor y pasándole los componentes rojo, verde, azul y también el valor del alfa. Lo que es importante ya para realizar la conversión desde el formato vectorial del glifo que está apuntado como una representación en NSImage es enviarle el mensaje setTemplate con el valor falso. Esto nos permitirá, que es lo que hacemos a continuación, acceder a una de las representaciones en mapa de bits almacenadas en el objeto NSImage, que es todo lo que estamos haciendo aquí, para a partir de ella crear lo que es la imagen, ya que devolveremos como un picture en el lado de Soyo. Aquí es lo que hacemos, por ejemplo, utilizando Representation Using Type, es decir, la nueva representación que hemos obtenido en el paso anterior de mapa de bits, el formato que queremos utilizar para la representación siendo 4 el correspondiente a PNG, y a partir de aquí lo que obtendríamos sería un objeto NSData. Para pasar de este NSData a un picture utilizaremos la técnica que ya hemos utilizado en otros tutoriales anteriores. Por un lado necesitamos saber cuánto el tamaño o la cantidad de bytes almacenados por ese objeto NSData y a continuación le enviamos el mensaje getDataBytes de forma que en primer lugar con el valor obtenido mediante datalen crearemos un memory block del tamaño recibido obtenido en el paso anterior y luego asignaremos este memory block a un puntero. Posteriormente solo tenemos que enviar el mensaje getDataBytes al objeto NSData, que está representado por la variable data que hemos obtenido, verás que hemos obtenido aquí en este paso anterior, el puntero al memory block y el tamaño de datos que queremos copiar sobre dicho puntero, es decir, copiar sobre el memory block. Por último, ya solo nos queda crear precisamente un objeto de tipo picture utilizando el método fromData a partir de los datos contenidos en memory block, y esto nos devolvería lo que es el picture esperado, tal y como funciona el método systemImage en iOS. Cuando se trata de utilizar el método que asigna directamente a un objeto,
de tipo vista, verás que lo que cambia es precisamente que recibimos un control handle como entero, que es el tipo de puntero o el handle que podemos obtener de los controles. En este caso, en vez de devolver un picture, lo único que hacemos es enviar el método set a dicho control handle, pasándole como parámetro directamente el objeto NSImage que hemos creado en los pasos anteriores y que verás que sigue más o menos la misma configuración que se ha utilizado en el método anterior. Y de esta forma conseguimos tres objetivos. En primer lugar, lo que es el nombre de los diferentes glifos, que serían los encontrados o los que podemos examinar mediante la utilidad de Apple, ya no necesitan estar incluidos en el código de forma estática, sino que podemos utilizar cualquiera de ellos incluso a medida que Apple los actualice. También podemos utilizar los diferentes pesos de la fuente y también podemos utilizar cualquiera de los tres tamaños soportados. Como verás, es en principio bastante sencillo y ya teniendo este módulo definido podemos utilizar cualquiera de los glifos disponibles tanto en las vistas como botones o los iconos de las barras de herramientas, o bien utilizarlo para obtener imagen a cualquier tamaño de punto con cualquier peso y también con cualquier tamaño o escala de entre las tres soportadas, y al tratarse de un picture pues podremos utilizarlo en todas aquellas áreas en las que podemos trabajar con picture desde el lado de Soyo, accediendo por tanto a más de 2500 glifos contenidos en la fuente San Francisco. Y eso es todo. Como de costumbre, te animo a que nos sigas en nuestros canales de Twitter, Facebook, también por supuesto suscríbete a YouTube para recibir notificaciones sobre la publicación de nuevos tutoriales y vídeos, y no dejes de visitarnos tanto en el blog de Soyo como en el foro.